El tema es la situación de los trabajadores y las trabajadoras esenciales en los hospitales. Y ahora vamos a hablar con Julio Ávila, que es licenciado en Economía, que es enfermero asistencial y trabaja en el Hospital Garrahan. Y esta semana dio a conocer a través de una carta que se difundió ampliamente la denuncia sobre las graves condiciones laborales que están viviendo y a las que están sometidos él y sus compañeros y compañeras del hospital. Julio integra la Comisión de Seguridad e Higiene del hospital y estamos en comunicación con él para hablar de este tema. Hola Julio, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, lo escucho bien. Bueno, Julio, ¿cómo surgió esta carta? ¿Qué motivó esta carta que se difundió esta semana sobre las condiciones en las que trabajan en el hospital? Bueno, nosotros, como bien dijiste, pertenecemos a esta comisión de higiene y seguridad y bueno, queríamos plasmar de alguna forma lo que todo el personal de salud, el equipo que lo compone, estamos viviendo desde que se inició esta pandemia y llegó al Garrahan en marzo del 2020. Queríamos contar brevemente nuestra realidad de cómo nos sentimos, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos trabajando actualmente. Bueno, ¿y cuál es esa Bueno, realidad de la que...? sí. Sí. Bueno, sí, comentarles que la realidad inició en marzo de 2020 con casos sospechosos, donde no estaba preparado el hospital, se armó en forma sin buena planificación, recibimos los casos sospechosos, la enfermería fue los primeros enfermeros que ingresó a la habitación, a la unidad del paciente, porque nadie quería ingresar. No teníamos los elementos adecuados, se llama EPP, elementos de protección personal, adecuados, básicos para brindar los cuidados a los pacientes, poca dotación de personal de enfermería, tenemos una carga elevada de trabajo, son 10 y 14 horas de trabajo. El hospital no se considera insalubre, pero el personal de salud sí lo considera por las enfermedades infectocontagiosas que tratamos. Bueno, estamos trabajando actualmente sin vacaciones, con presión y maltrato por los jerárquicos porque quieren habilitar más pacientes en una habitación. Nosotros sabemos, porque estudiamos, de que no pueden permitir que ingresen más pacientes en una habitación porque hay mayor riesgo de contagios, un aire acumulado encima, porque no hay presión negativa para la gente, la sociedad, para que lo entiendan, no hay un dispositivo que aspire ese aire continuamente, entonces hay más riesgo de contagio. Bueno, es así como se está trabajando. Después también no tenemos elementos básicos como termómetros. El hospital no nos brinda termómetros y eso lo soluciona enfermería, porque enfermería dona el suyo porque después tampoco lo recuperamos. Terrible la situación que Bueno, estás se viviendo. trabaja, Sí, sí, sí. sí, se trabaja mal, o sea, con presión, con un estrés psicológico importante. Nunca tuvimos esta pandemia. El personal de salud y el equipo se lo puso eh, como que puso el pecho a todo esto y le hizo frente, dio lo mejor de lo mejor, pero sepan que es un estrés elevado, una tensión, sepan de que también tenemos a nivel estadística ya colegas enfermeros fallecidos, 80 enfermeros promedio. Y bueno, además se suma esto de que enfermería tiene pluriempleo o otro personal de salud tiene un pluriempleo para poder llegar a un sueldo digno, ¿sí? Que se asemeje a la canasta básica familiar. El bono que nos dio el Estado de 5.000 pesos es mínimo, no nos alcanza para mucho, porque la mayoría del personal de salud alquila, tiene familia, tiene hijos, tiene deudas, paga alquiler. Hubo un muy, que es mi opinión, un eslogan muy importante que nos dijeron que éramos héroes. Ujú. Yo pienso como opinión que los superhéroes y héroes no tienen deudas, no pagan alquiler y llegan a fin de mes. Nosotros somos de carne y hueso, tenemos deudas, tenemos miedo, tenemos tensión, tenemos el tema de ansiedad, el tema del estrés psicológico que es elevado, que todavía no fue estudiado porque todavía estamos en el transcurso de pandemia. ¿Qué solicitamos entonces los trabajadores del equipo de salud que se conforma por camilleros, por enfermeros, por administrativos, por personal de limpieza, que todos dependemos de todos? Es un equipo de salud porque dependemos de todos para poder brindar un cuidado de calidad al paciente.
¿Qué solicitamos? Bueno, aumento salarial porque está congelado hace años, ¿sí? El aumento del 20% por área cerrada COVID. Yo trabajo en un área COVID que está especialmente para pacientes casos positivos. Y elementos acordes para poder desarrollar nuestra actividad, termómetros básicamente, y además overoles acorde. Overoles son tipos camisolines que te protejan todo el cuerpo. Básicamente estamos pidiendo eso, que el Estado nos escuche, que el jefe de gobierno nos escuche, que la sociedad nos escuche. Si bien los aplausos fueron positivos, pero bueno, necesitamos más porque eso no basta. Nosotros necesitamos trabajar bien y el Garrahan quiere pertenecer a la John Commission, que es una entidad que certifica que tal institución brinda cuidados de calidad. Bueno, para brindar cuidados de calidad necesitamos personal de enfermería, necesitamos más camilleros, necesitamos más administrativos para poder brindar esos cuidados de calidad. Para que el Garrahan pueda acreditar la John Commission, nosotros necesitamos también más dotación de personal de enfermería, más dotación de camilleros y administrativos. Comentarles que si bien hay 6.700 trabajadores en el Hospital Garrahan, no está trabajando todos, solamente el 40% son activos, o sea que están trabajando, el resto del personal está con un tipo de licencia por riesgo de enfermedad, porque tienen un riesgo a este nuevo virus, o sea, tienen una enfermedad de base y tienen un riesgo a poder contagiarse más, entonces están con un tipo de licencia. A nosotros también los jefes y supervisores nos amenazan con suspender unos teletrabajos o las mismas licencias de un personal que esté con una enfermedad, ya sea diabetes, insuficiencia cardíaca, los amenazan con que suspender. En vez de contratar más personal, los amenazan con suspender los famosos teletrabajos o las licencias. Y eso es Julio, grave a nivel laboral. Sí. una consulta por esto que decías que está trabajando con un 40% porque bueno, hay pacientes de riesgo o que están contagiados de COVID. ¿Hay alguna política desde el gobierno para aumentar el personal o con el personal que está, digamos, tienen que cubrir más exigencias que les da, El digamos, la hospital, pandemia? sí, el hospital en la actualidad contrató enfermeros. Voy a hablar por mi enfermería porque es mi fuerte. Contrató enfermeros, 100 enfermeros promedio, pero no basta con ese promedio porque, bueno, hay, como digo, hay un déficit de enfermería, hay gente que está por licencia, habilita licencia por estrés, licencia por enfermedad, están con esta misma licencia por riesgo de contagio del COVID, y bueno, no basta con la cantidad de enfermeros que ellos contrataron. Es más, a los enfermeros contratados encima se les exige hacer horas extras, exponiéndolo más aún a este nuevo virus donde no hay vacuna ni un tratamiento específico. Claro. Y cómo Eso, Julio, también esto, lo de la polifuncionalidad, que decías que muchos tienen que tener 2 trabajos o a veces más, justamente porque el salario de un enfermero o una enfermera no cubre las necesidades. sí, exacto. El pluriempleo también es una otra realidad de enfermería, por eso yo insisto y lo vinculaba con la atención psicológica que estamos padeciendo en la actualidad. De enfermeras y enfermeros tienen pluriempleo, 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Trabajan en sanatorios, en hospitales, en geriátricos o en otras instituciones educativas también. Y bueno, no lo hacen por gusto, sino por necesidad. Eso está muy bueno remarcar, que el salario que nosotros recibimos por el Hospital Garrahan, que está congelado, no nos alcanza para llegar a fin de mes. El bono que nos dio el Estado no nos ayuda tampoco. Y bueno, lo hacen y lo hacemos por necesidad. El pluriempleo, 2 o 3 trabajos, también me parece como un tipo de injusticia y que no es digno que tengamos que tener 2 o 3 trabajos y no tener más tiempo para nuestra familia. Yo soy padre de familia, tengo 3 hijos menores de edad y soy consciente que no voy a poderlos verlo crecer por bien como otro tipo de trabajador o un político, porque ellos sí van a poder hacerlo. Yo soy consciente que hoy no voy a poder hacerlo por el tiempo, no tengo tiempo. Yo estoy trabajando más en otras instituciones, en el Garrahan, para poder llegar a fin de mes, para darle
una vida digna de mis hijos. Así muchos empleados del Hospital Garrahan tienen esa realidad. El pluriempleo es una realidad, es algo injusto, no es digno. Deberíamos tener un solo trabajo, un solo sueldo para poder llegar a fin de mes. Julio, para finalizar un poco, entiendo que estas conclusiones que vos estás contando surgen de algo que es verdaderamente ejemplar, que han puesto en pie en el hospital una comisión de higiene y de seguridad. Quería preguntarte cómo surgió, quiénes la integran, qué pasos piensan seguir para darle continuidad a estas denuncias. Bueno, surgió también por la misma necesidad de tener derechos laborales que no se estaban cumpliendo y nos empezamos a unir ya sea por WhatsApp o reuniones respetando el tipo de distanciamiento, para poder poner una apuesta en común y ver qué necesidades teníamos, y veíamos una similitud, que todos teníamos una atención psicológica, que todos teníamos un pluriempleo, que nos faltaban elementos para trabajar, elementos de protección personal, que se violaban los derechos laborales común cuando teníamos una persecución laboral por los jefes y supervisores, una presión continua. Es por ello que nació entonces esta comisión integrada por este personal de salud que encima trabaja en forma directa la atención directa de los pacientes con COVID positivo. Bueno, ¿cómo vamos a seguir haciendo los reclamos? Nosotros realizamos reuniones, estamos conectados continuamente y los reclamos nosotros ya hicimos puesta en común de que necesitamos un aumento salarial, reconocido un 20% por área cerrada COVID, los elementos de protección acordes, porque sepan que recibimos donaciones de China por barbijos que no están certificados por la ANMAT y los guantes de látex que nos brindaron se rompen fácilmente. Hasta que nosotros hicimos notas y notas y pudimos sacarlos de circulación y nos brindaron N95, que son barbijos de alta eficiencia, que están certificados por la ANMAT, y los guantes también son de látex de buena calidad. Pero bueno, todo esto yo lo cuento así de fácil, pero es una lucha en notas y en reuniones. Fíjense en entonces el aumento de estrés que tiene el personal y el equipo de salud, cómo aumenta. Ya sea pandemia que llevamos a cuesta por los elementos de protección del personal que no son completos y que no son de calidad, y todos estos reclamos que nosotros estamos haciendo es una lucha y genera una tensión psicológica, se aumenta el triple. Sí, claro. Pero bueno, muchos... No, digo que clarísima la denuncia que estás haciendo, y desde acá sumarnos, por supuesto, a la exigencia de respuestas urgentes a los reclamos que están haciendo desde el hospital, porque la verdad que es lamentable y preocupante este nivel de desidia para con el personal de salud. Queremos agradecerte muchísimo la comunicación y vamos a estar en contacto en breve para ver qué respuesta obtienen y si no, seguir difundiendo esta realidad que están viviendo. Muchísimas gracias, Julio, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.